Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Es un gusto enorme saludarles, jóvenes estudiantes, en esta tercera y última sesión de cierre que vamos a tener precisamente sobre el abordaje directo de una asignatura tan importante para la formación de licenciadas y licenciados en educación, en especialidad parvularia, como lo es la capacidad de crear diagnóstico de intervención socioeducativa. En este momento, encontrándonos fuera de las fronteras patrias, nos hemos tenido que ver en la necesidad de emplear una estrategia que nos permita mantener la calidad de las sesiones sin descuidar el ritmo y la secuencia lógica de contenidos que durante estas 3 semanas hemos tratado de desarrollar. Deberán de entender que el desarrollo de la sesión pues es bastante complejo en virtud que un contenido que tradicionalmente yo lo estaría impartiendo en el interior del aula en alrededor de 3-4 meses, tengo precisamente que organizar una secuencia didáctica para hacerlo en 3 semanas. Y es por ello que tratamos de hacer una selección muy precisa de los contenidos y de las actividades que ustedes van a ver en este proceso de formación virtual. En virtud de ello, pues bueno, recordarles que una de las grandes ventajas que tiene el desarrollo de esta actividad es precisamente que al quedar en plataforma ustedes tendrán la oportunidad de poder visualizar la clase desde el lugar en el que ustedes se encuentren sin problemas ni pretextos de internet, tratando de adecuarnos a las necesidades de una educación virtual y tal cual yo lo he manifestado, no lo manifestaba con mucha elocuencia con un grupo en particular, y yo les decía, bueno, es que he tenido problemas de internet, entonces pareciera que la contraparte podría ser, pues nosotros también, y de igual manera comprendemos la situación. No obstante, recuerden que el docente soy yo, y por lo tanto quien lleva las mediciones de los procesos educativos soy yo, y por eso es que trato de ponerles este tipo de soluciones para que no se queden sin su clase. No obstante, en el caso de ustedes es un poco más difícil porque tienen que ver una clase que, como insisto, es un contenido de larga duración que lo dosificamos en 3 semanas y no me garantiza de que obtenga aprendizaje significativo si no están en las sesiones o si solo piensan, como lo he dicho, que entregando las tareas van a salvaguardar la calificación. Probablemente sí, pero la calificación no suele ser reflejo de sus capacidades profesionales cuando no tienen la vocación y el empeño. Es por eso que los exhortamos a no bajar la guardia, a mantener siempre una alta atención al desarrollo de las actividades académicas. Y pues sin más preámbulos vamos a tratar de iniciar el desarrollo de esta última sesión. Realmente esta es una asignatura que me encanta impartirla, creo que es de las que más me gustan, y tiene una razón de ser, ¿no? Y es que es el hecho de poder compartir con ustedes. Vamos ya a cargar pantalla. Espero que ya esté cargando pantalla. Muy bien. Precisamente es por esa capacidad que generamos en las y los estudiantes de crear diagnósticos en contextos socioeducativos para poder despertar esas competencias actitudinales, procedimentales, para poder generar intervenciones ante los problemas, ¿no? Vamos a hablar de la 3 y esta unidad se denomina Desarrollo de un programa de intervención socioeducativo en un escenario de educación básica. Vamos a hablar de nuestras temáticas muy puntuales. Esta temática es solamente un tema el que se aborda en esta sesión de cierre y es desarrollo y evaluación de mi proyecto educativo. Para ello, hacemos la presentación de la agenda pedagógica. Ya saben que siempre partimos de la exploración previa del conocimiento de ustedes, introducción metodológica del tema, ejecución y desarrollo del componente teórico de la clase, una apertura de preguntas y respuestas, la retroalimentación del contenido, en donde vamos a fundamentar los aspectos más difíciles de comprender del tema y el cierre de la clase.
Con ello, lo que hemos dicho durante estas sesiones es que nuestros objetivos puntuales son el tratar de crear en ustedes esta capacidad de reflexionar sobre las causas, sobre los efectos, sobre los factores que van dando surgimiento a los problemas socioeducativos. Y es que los problemas socioeducativos tienen una particularidad. No siempre todas las instituciones tienen los mismos problemas porque los procesos socioculturales son totalmente diferentes. Vamos a ponerlo desde una palestra muy interesante. En algunos contextos, por ejemplo, de Sinaloa, en donde hay instituciones de educación media, de educación básica, de primaria, secundaria, pues para que se entienda mejor, donde hay recursos económicos por parte de determinadas familias, probablemente ahí el problema no sea si hay o no hay un internet, si hay o no hay una computadora idónea, a lo mejor no. A lo mejor el problema estriba en que el niño solo quiere pasar distrayéndose, jugando en la computadora Free Fire, Fortnite o cualquier otra distracción que él tenga, ¿no? Probablemente el problema del niño sea no que padece hambre, sino que desperdicia demasiada comida, porque pues dentro de la salvaguarda de la abundancia de sus recursos socioeconómicos, pues sus problemas socioculturales son diferentes, pero probablemente en muchas de las escuelas donde nosotros trabajamos sea lo contrario. Ahí el problema no es que los niños no quieran estudiar, sino que simple y sencillamente no tienen el internet para poder generar tareas de investigación o para fomentar un trabajo cooperativo o para despertar en ellos competencias y habilidades de la literacia informática, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos creando diagnósticos de intervención a partir de estas realidades cambiantes? Como ya lo he dicho, parte de las estrategias pedagógicas con las que nosotros trabajamos en estos entornos virtuales en la Universidad Autónoma Indígena de México es precisamente la aula invertida. ¿Por qué? Porque buena parte de las actividades las va a desarrollar usted. Y en cierta medida mi intervención es más de carácter orientativo. Vámonos inmediatamente. ¿Cómo desarrollamos y evaluamos un proyecto educativo? Para empezar, la evaluación de un proyecto educativo, ¿por qué debemos de realizarla? Yo creo que voy a partir de una pregunta. ¿Para qué sirven entonces los exámenes, por ejemplo? Aunque muchos estudiantes plantean esta cuestión en la interacción formativa con frecuencia, se cuestionan, ¿y para qué me preguntan esto si esto es algo que no lo veo en la vida real? ¿O para qué necesito yo estudiar determinadas teorías si estas teorías a lo mejor están disociadas de mi realidad personal? Pues bueno, los docentes como tal, como responsables del hecho educativo, estamos conscientes de la importancia de que desarrollar en ustedes determinados procesos evaluativos nos permite generar una evaluación que garantice que usted ha comprendido y ha adquirido los conocimientos necesarios de nuestra asignatura. Es que solo comprobando periódicamente que usted ha asimilado los contenidos, nosotros podemos garantizar una evolución del aprendizaje. Y aquí voy a plantearlo de esta forma. Miren, yo he detectado que en el desarrollo formativo de estos escenarios virtuales, una de las grandes falencias que tenemos es que ponemos más pretextos que soluciones a los problemas. Y pareciera que somos cerrados y que no queremos comprenderlos. No, lo que ocurre es que tratamos de manera insistente de decirles que tenemos que ser exigentes con ustedes porque los estamos preparando para una de las carreras más importantes del planeta Tierra. Son educadores, los estamos preparando para ser educadores. Por lo tanto, no podemos tomar tan a la ligera sus procesos formativos. ¿Por qué cree usted que yo me preocupo? Si de 3 clases que tenemos en el desarrollo de la asignatura, usted, por trabajo, por el horario, por enfermedad, por compromisos extra familiares, sociales, los que usted quiera, me falta una clase. ¿Usted cree que entregándome la tarea usted me está garantizando de que ha aprendido significativamente cuando en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera los suficientes hábitos de lectura? Ya se está por acabar el 2022. ¿Cuántos libros hemos leído? ¿Cuántos libros compramos en muchas ocasiones para poder generar un proceso de formación íntegra? Profe, pero mis recursos económicos no alcanzan, pero en muchas ocasiones se alcanza para la cerveza, se alcanza para el tequila, se alcanza para el baile, se alcanza para la diversión. ¿En dónde están nuestras prioridades? Precisamente ese es el devenir de la existencia de los problemas socioeducativos. Es por ello que tenemos que pensar qué es lo que vamos a evaluar.
Bueno, la evaluación de un proyecto educativo la vamos a realizar porque precisamente cuando hablamos de proyectos educativos, lo que estamos tratando es de cerciorarnos de que como docentes estamos creando o generando condiciones de un buen trabajo. Es necesario identificar cuáles son los errores, los problemas, porque cuando tenemos identificados los errores y problemas que se dan en el devenir propio de la acción formativa, tenemos una panorámica mucho más fácil de poder encontrar propuestas de solución a los problemas. Así es como va evolucionando un proyecto educativo o considerado como un instrumento esencial de la gestión de cambio, ¿no? Yo lo veo desde esta óptica. Fíjense que me tocó conocer, por ejemplo, una escuela que tenía baños muy, muy sucios y que toda la vida los baños, los servicios sanitarios se encontraban sucios. Entonces, ¿qué fue lo que se organizó? Se le pidió el director que a los estudiantes pudiesen traer al siguiente día en una bolsita o en un vaso desechable un vasito desechable o una medida de jabón, de jabón detergente, pues del detergente en polvo. No quiero mencionar marcas porque no es correcto. Entonces, los estudiantes dijeron, bueno, vamos a llevarlo, pues, y empezaron a llenar barriles de detergentes. Entonces, la comunidad educativa era grande y empezaron a llenar barriles de detergentes. Y cuando llenaron 2 barriles de detergentes, entonces ya empezaron a darle limpieza a los baños. La escuela compró las escobas, los estudiantes pusieron la mano de obra y el jabón, y ya colocaron mangueras y los servicios sanitarios quedaron relucientes y dignos de lo merecido que debe de ser tener condiciones idóneas y saludables para las y los estudiantes de nuestros maravillosos centros educativos. Entonces, los diagnósticos educativos sirven precisamente para obtener radiografías institucionales que nos dicen dónde está el problema. Yo creo que en muchas ocasiones el problema de las malas calificaciones no necesariamente es un problema de estudiantes, es un problema a veces de la docencia que no sabe aplicar estrategias metodológicas que despierten el interés de los estudiantes. Es por ello que cuando nosotros hablamos de una evaluación de un proyecto educativo, tenemos que pensar que la mejora continua de las instituciones educadoras siempre va de la mano de un proyecto educativo, y un proyecto educativo, por consiguiente, siempre tiene que estarse evaluando. Hay casos en donde especialistas en el tema, como lo es la célebre Casanova, dice que la evaluación de un proyecto educativo debe de considerarse como un proceso sistemático y riguroso en el cual vamos recolectando información, y que esta información, al ser incorporada al proceso educativo de cada uno de nuestros estudiantes, nos permite identificar de manera significativa la situación de cada uno de nuestros educandos. A partir de esto, vamos a considerar que es precisamente la creación de los diagnósticos socioeducativos los que nos permiten identificar estudiantes que tienen problemas de lectura, otros de escritura, otros de habilidades matemáticas, probablemente estudiantes que tienen problemas de visión y que por eso no logran obtener buenas calificaciones, no porque no sean buenos en matemáticas, sino porque no miran bien la pizarra. Entonces, estas situaciones que nos permiten conocer la información nos dan juicios de valor. Y a partir de ello, como educadores, podemos tomar las decisiones adecuadas para poder proseguir con la actividad educativa en búsqueda de una mejora progresiva. Los diagnósticos socioeducativos de intervención deben de ayudarnos a poder encontrar los problemas, a identificar sus causas y a proponer soluciones. Otros autores, como Carol Weiss, autora de una obra denominada Investigación Evaluativa, consideran que la evaluación de un proyecto educativo consiste en medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar a fin de contribuir a la toma de decisiones sobre el programa y para mejorar la programación futura. Veámoslo desde este punto de vista. Un ejemplo podría ser que esta investigadora diga, es un ejemplo, los estudiantes obtienen malas calificaciones porque no desayunan. Bueno,
La escuela decide plantearse eso como un proyecto educativo, decide empezar con un programa o un proyecto de darle desayuno a los estudiantes y a partir del siguiente trimestre evaluar si existe o no existe una mejora en las calificaciones a partir de el dotarle a los estudiantes de un desayuno. Ese es el ejemplo que nos pone Waze al hablar de cómo un programa nos permite obtener información, creamos estándares de análisis y con eso nosotros podemos determinar ciertas circunstancias. Estudiantes indisciplinados. No es que el estudiante sea indisciplinado. En muchas ocasiones psicólogos advierten de que es una forma de los jóvenes de llamar la atención. Niños con determinadas conductas que precisamente nos están advirtiendo de manera inconsciente de ciertas situaciones que se están presentando en el hogar. A partir de eso, otros autores como Ramón Pérez Juste, él considera que en la evaluación de los programas educativos buscamos describir la evaluación de un proyecto educativo. Lo hemos dicho hasta la saciedad, los proyectos educativos son procesos sistemáticos. Los diseñamos de manera intencional y técnicamente porque necesitamos recolectar información. Información que sea valiosa, información que sea fiable, que nos permita orientar y valorar la calidad de los logros del aprendizaje de nuestros estudiantes. Vuelvo a insistir, fíjense que una de las grandes disparidades de los sistemas educativos es que en muchas ocasiones quienes son los grandes científicos referentes que trabajan para Naciones Unidas, para Banco Mundial, para todas estas instituciones rimbombantes en el contexto internacional, nos dicen cuáles son los problemas socioeducativos, nos hablan de las soluciones y yo, por ejemplo, miraba un informe, me voy a reservar el nombre de la institución, pero sí encontraba que una institución hacía alusión a lo relevante que era el que nuestros estudiantes se lavaran las manos con agua y con jabón como una medida para contravenir el COVID. Lo que las instituciones internacionales a veces no entienden es que nuestras escuelas no tienen agua y menos pensar en jabón. Y si no tienen agua para que tomen los estudiantes, ¿cómo vamos a pensar en que tengan agua para lavarse las manos o para el servicio sanitario? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas cuando ponemos al frente de estas instituciones a hablar de problemas educativos sin que ellos sean docentes que conozcan la realidad. Entonces, yo aquí es donde yo trato de ser como muy congruente. Cuando yo le digo a usted que necesito, por ejemplo, que intente hacer un esfuerzo por no perder la clase, que intente por hacer un esfuerzo para tratar de subsanar los problemas, no es que no entienda que a lo mejor usted tiene problemas de conexión, es que si el problema es la conexión de internet, entonces busque la clase presencial, pero no me ponga pretextos, tratemos siempre de buscar soluciones porque precisamente esa es la razón de los diagnósticos. Y en virtud de ello, nosotros siempre tenemos que tener claridad en lo importante que es clarificar nuestras fechas, programar nuestros tiempos, tratar de enfocarnos en la búsqueda de soluciones y no de problemas. Y es que cuando hablamos del devenir de los problemas socioeducativos, pareciera que todos tienen la culpa menos nosotros, cuando probablemente nosotros, ante nuestra mala preparación académica, no estemos haciendo bien nuestra labor o nuestra función docente. Es por ello que yo te cuestiono. ¿Alguna vez le has pedido a tus estudiantes realizar un proyecto de investigación de manera grupal o individual? Y cuando los estudiantes entregan estos proyectos educativos, ¿te has presentado con la dicotomía de cómo evaluar los proyectos en el aula? Son situaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque los planes y programas de educación nos piden que formemos por contenidos cuando probablemente nuestros estudiantes hoy en día necesiten aprender más por un sistema de competencias. En ese sentido, surge esta propuesta en donde yo quiero clarificar paso a paso cómo realizar un ejercicio evaluativo de los proyectos socioeducativos. Vamos a partir de enfoques teóricos como el de Brown, Ball, Plantbury, que ya consolidan diferentes proyectos. Fíjense que hay ciertos tipos de proyectos que se presentan en el devenir socioeducativo. Uno de ellos son los experimentales. Estos proyectos son aquellos que responden a una pregunta de investigación.
emplean por lo general rigurosamente el método científico. Otro tipo de proyectos que imperan en estos escenarios son los documentales. Estos responden a una pregunta de investigación, pero que se basan en los aportes de la literatura sobre un tema relevante. Hay otro tipo de proyectos, estos son los proyectos de taller. Las disculpas del caso, jóvenes, parece ser que un bajón en la energía eléctrica nos generó este impasse en el streaming. Esto nos obliga a retomar la clase en donde nos habíamos quedado. ¿Me permiten, por favor? Vamos a intentar retomar un poco donde nos habíamos quedado. Y ahora sí. Volvemos y compartimos. Pues como les estaba diciendo, la intención de todas estas aristas en el marco de identificar precisamente los tipos de proyectos nos lleva a pensar que los proyectos tienen que ser evaluados, y es precisamente que surge el interrogante: ¿cómo evaluamos los proyectos en el aula de la clase? La evaluación de los proyectos en el aula sigue una secuencia de pasos lógicos en donde vamos a hablar desde la planificación. Insisto, probablemente no me detenga en detalle a tratar de explicar cada uno de ellos, porque elaboré la clase precisamente que la explicación del punto a abordar lo contiene prácticamente el texto de la presentación. Entonces, en virtud, como lo repetía, pues estamos hablando que los proyectos parten de procesos evaluativos en donde vamos a evaluar la planificación, vamos a tener que definir el tipo de evaluación que vamos a realizar. Esta, por lo general, suele ser más de carácter diagnóstica, formativa o sumativa, y hay una razón de ser de ello: es que cada proceso de intervención diagnóstica en los problemas socioeducativos no necesariamente tiene un tipo de evaluación específica, sino que puede haber diversas formas de generar el diagnóstico, y es por eso que presentamos estas tres en particular. Hay que establecer también de manera muy puntual quiénes van a participar en la evaluación, hay que especificar el tipo de proyecto que vamos a realizar, puntualizar los productos que vamos a evaluar y qué es lo que vamos a necesitar para concretar la forma per se de la evaluación, puntualizar si el trabajo se va a hacer de manera grupal o individual, y pues bueno, tratar de hacer una escogitación de los mejores elementos que permitan realizar con mayor éxito la evaluación en los proyectos pertinentes. Otra cosa que tenemos que tratar de definir con mucha prontitud son los criterios con los que vamos a evaluar el proyecto, seleccionar los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación, el tipo de diseño evaluativo que vamos a formular, la delimitación de los temas del proyecto, la construcción de los instrumentos de la evaluación y el tipo de asesoramiento que tenemos. Y es que en la medida en que el proyecto va evolucionando, nosotros tenemos que entender que efectivamente nuestros proyectos necesitan una evaluación constante, gradual, paulatina y secuencial, que nos vaya dando luces si donde estamos bien ubicados o no. Eso es importante, ¿no? Necesitamos también promover una revisión de los productos con los que estamos trabajando, es decir, si los estudiantes se pueden generar una autoevaluación, si será el docente quien lo evalúa o si recomendamos el uso de algún reporte específico para poder canalizar la evaluación de estos insumos diagnósticos. Por otro lado, informar los resultados de la evaluación es muy importante, porque la evaluación al estudiante le arroja cierta información y a mí me arroja cierta información, y en esto hay que ser como muy certero al momento de clarificar. No significa, y esto se los digo porque parece ser que hay una adicción inmerecida a querer recibir siempre 10, y a mí personalmente no me preocupa la cuestión numérica, porque digo, bueno, al final es el estudiante el que se miente, porque si su obsesión porque nosotros le pongamos 10, aunque usted no lo merezca, usted cree que por pagar tiene la obligación de recibir un 10, pues bueno, yo no tendría ninguna dificultad. Al fin y al cabo, para mí es una cuestión de un ejercicio profesional, pero no sería una evaluación correcta, sería el obsequiarle o el darle inmerecidamente una nota que usted no debería de llevar. A partir de eso, uno empieza a darse como al análisis exhaustivo
de cuál es verdaderamente el problema. Es que el problema pareciera que puede usted ser un estudiante que solo obtuvo 10 en la formación de su licenciatura, pero que cuando esté en el contexto de lo profesional, raye en lo que cabe dentro de la mediocridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasaste con puros 10, pero copiando, pirateando tareas, eras de buscar la información en internet y pegarla sin siquiera tener la oportunidad de poner tu capacidad de análisis y reflexión. ¿Y eso a qué contribuye? A que el mismo sistema educativo mexicano vaya formando o vaya sumando más malos docentes al sistema educativo, que son precisamente los que están adentro del sistema mismo, ¿no? Entonces, eso es parte de estos procesos. Y por último, tratar de favorecer la comunicación pública de los resultados al momento de generar proyectos diagnósticos o diagnósticos en los proyectos socioeducativos. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que vamos a evaluar, bueno, vamos a evaluar la calidad de los trabajos, tanto oral como escrita. Vamos a evaluar al inicio de los trabajos, al inicio del proyecto socioeducativo, a la mitad del proyecto socioeducativo o a la terminación del proyecto socioeducativo. Estos resultados que nos arrojen los procesos evaluativos tienen que someterse a un proceso de análisis. Los aprendizajes que nosotros como docentes esperamos en los estudiantes tienen que reflejar los estándares que determinan los criterios de evaluación. Y bueno, a partir de todas estas acciones, incluso hasta nosotros como docentes debemos de ser evaluados en función de cuáles fueron las acciones que nosotros hicimos en el devenir de la clase para garantizar que los estudiantes tengan aprendizajes significativos. Con ello hacemos registro de la presentación de los resultados de nuestros estudiantes, guías de preguntas, rúbricas, evaluación por pares, autoevaluación, informes, diarios de trabajo y guías de observaciones. En resumen, es importante pues tratar de clarificar que el análisis de los resultados académicos, cuando generamos diagnósticos socioeducativos, debe precisamente ayudar a comparar y a valorar estas diferencias de dominio de contenidos entre grupos, entre estudiantes. Y es que aquí hay que canalizar algo. Creo que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, pero el hecho de que unos estudiantes aprendan más rápido que otros también es un problema, porque hace que los que sean de lento aprendizaje ralenticen el proceso, porque no puedo adelantar con la velocidad que yo quisiera para ganar la mayor cantidad de contenidos abordados en la clase si tengo estudiantes que no están desarrollando una buena labor. En fin, vamos a tratar de ver algunos ejemplos de instrumentos que van a servir para evaluar proyectos socioeducativos, y es por ello que el analizar los resultados debe de ayudarnos a comparar y valorar las diferencias de dominio de contenidos, la diferencia de cómo aprende un grupo, cómo aprende otro grupo, o cómo aprende el mismo grupo con diferentes docentes, ¿no? Que también suele ocurrir. Algunas de las herramientas con las que vamos a tratar de concretar las evaluaciones en los proyectos socioeducativos están las listas de cotejo, que sirven para evaluar ante proyectos de investigación. Por ejemplo, ahí están los criterios con los que vamos a evaluar y vemos si el proyecto socioeducativo aplica o no aplica. Y ahí vamos nosotros cerciorando con esta lista de cotejo. Esto va a ser como muy interesante que ustedes puedan hacer las capturas de pantalla en sus ordenadores para poder tratar de hacer una transcripción o una construcción de estas matrices, que creo que les van a servir de mucho en el ejercicio de su docencia, ¿no? Vemos también la autoevaluación. Si por un lado tenemos la lista de cotejo, ahora tenemos las listas de autoevaluación de los proyectos socioeducativos, que parten lógicamente de estos cuestionarios, ¿no? En donde a través de la formulación de determinadas preguntas buscamos conocer ciertos informes, si se cumplen o no. Luego vamos a encontrar escalas valorativas de los proyectos, y aquí vemos que estas escalas valorativas siempre tienen como criterios de evaluación, pero estos criterios de evaluación los vamos a reconocer o les vamos a dar un valor a través de puntos.
y es precisamente esta señalización de puntos los que le va a dar dando más o menor valor a determinados criterios. Y por último, las rúbricas, que creemos que con las rúbricas vamos a alcanzar conocer quién solicita la evaluación, para qué se solicita la evaluación, qué se pretende evaluar y qué obstáculos pueden aparecer durante la evaluación, con el fin de saber si es posible llevar a cabo la evaluación o no en los procesos diagnósticos de las intervenciones socioeducativas. Ahora vamos a realizar la tarea. Esta indicación va a ser muy importante que presten atención porque esta ya es la última tarea que vamos a estar realizando durante esta asignatura, ¿no? Como insisto, no ha sido fácil el poder crear una cantidad de contenidos que le den una secuencia lógica, coherente y didáctica a una asignatura que pues hay que tratar de dosificarla en 3 sesiones. Entonces vamos a intentar de que esta asignatura les genere el aprendizaje merecido, ¿no? ¿Qué van a hacer? Les comparto. Es una guía de lectura. Este es un folleto que es de Arciniegas González Darlene y de García Chacón Gustavo, ambos académicos que publican en la revista de actualización investigativa en educación de la Universidad de Costa Rica. Este documento se denomina Metodología para la planificación de proyectos pedagógicos de aula en la educación inicial, campo de estudios que es el que hace referencia a la formación de la licenciatura de ustedes, ¿no? Entonces van a leer este documento. Cuando usted ya haya leído el documento, usted va a tratar de construir una presentación de PowerPoint para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea central que el autor propone en la lectura? Desarrolla un resumen de 5 líneas por cada subtema que contenga la lectura. ¿Cuál es el sentido e implicaciones del título de la lectura? ¿Cuáles son las conclusiones que propone la lectura? Y esta pregunta la sabemos realizar en medio de las demás porque esto nos permite cerciorarnos si efectivamente usted ha leído de manera completa y total el abordaje de la lectura, ¿no? ¿Qué frase citaría del texto y justifica por qué? ¿Qué nuevas ideas has descubierto del tema desarrollado en la lectura? Te pido, por favor, que elabores un pequeño esquema con las ideas más importantes que rescates de la lectura. Este esquema, es curioso porque están en la licenciatura en educación virtual y muchas a veces me preguntan, ¿se puede hacer un esquema en PowerPoint? Por supuesto que sí. Yo puedo perfectamente hacer el esquema en Word. Le doy en el teclado de la computadora, imprimir pantalla, esta impresión la pego en Paint, la corto y esa imagen ya la pego en PowerPoint. Entonces sí se puede. Otra forma sería hacer el esquema con las autoformas que PowerPoint tiene por naturaleza, ¿no? Y por último, la última pregunta que cierra esta guía de preguntas que tienes que resolver a partir de la lectura del material ya presentado es: ¿qué partes de la lectura no comprendiste y por qué no las comprendiste? ¿O qué partes de la literatura se te dificultó entender y que expliques el porqué de ello? En la pantalla les dejo básicamente la descarga. Ahí está, descargar, el link de descarga del documento. Después de que hayan hecho esto, van a hacer la evaluación de la asignatura. En las últimas láminas de la presentación, después de que ya hayan hecho la guía de preguntas, van a responder estas preguntas, que es: describe lo fundamental que argumentas haber comprendido durante el desarrollo de esta materia. Argumenta a partir de tus experiencias como estudiante en el campo de la docencia por qué es importante para ti aprender sobre estos temas relacionados con los diagnósticos educativos y los proyectos de intervención socioeducativa, ¿no? Y luego te pido que desarrolles las respuestas de las siguientes preguntas. Durante el desarrollo de la asignatura, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué observaste? ¿Qué descubriste? ¿Qué te gustó? ¿Y cuál fue el aspecto metodológico con el que más te identificaste? Es decir, ¿qué te gustó? Si te gustaron el contenido de los temas, la forma en cómo se abordó,
la explicación, qué fue lo que te gustó. Tiene que haber algo, ¿no? Así es que nos haces el favor de compartirlo. Cuando ya tengas la presentación completa, pues la guardas en PDF y la subes al apartado de la unidad 3. Unidad 3 en la tarea A. Y ya creo que con eso estamos cerrando la última tarea de esta unidad, de esta asignatura. Les dejo mis datos de contacto, como siempre, ya saben dónde encontrarme. Y pues nada, deseándoles que Dios me los bendiga de manera abundante durante este cierre, pues tratándose de una asignatura que les permite cerrar ya el tercer semestre, pues deseo que Dios les siga prosperando. Yo sigo, y lo digo con mucha humildad, a veces en nuestro afán de ser estrictos y rigurosos, pues tienen que entendernos que lo único que buscamos es que ustedes puedan dar pasos gigantes en su proceso de formación, porque ustedes van a ser responsables al interior de las aulas de las escuelas mexicanas de poder dar respuesta a las múltiples problemáticas que presenta nuestro querido sistema educativo. Por lo tanto, recuerda siempre caminar de la mano de Dios, y pues te comparto mi lectura bíblica favorita. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Dios me los bendiga, jóvenes, seguimos en contacto y hasta la próxima, si Dios permite. Fue un gusto enorme haber interactuado con ustedes.